El mundo se encuentra en un extraño silencio. La luz del sol parece haberse debilitado, como si la misma naturaleza hubiese comenzado a retraerse ante algo que se avecina. El aire, que antes se sentía vibrante y lleno de vida, ahora pesa, como si presagiara una verdad que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Las personas siguen sus rutinas, atrapadas en la repetición de cada día, pero en sus miradas hay una inquietud, una sensación de que algo crucial está a punto de suceder. En las noticias, los reporteros hablan con tono ansioso sobre tormentas y terremotos, conflictos que no encuentran solución, líderes mundiales que pierden su control. Todo parece estar cambiando, como si el orden mismo estuviera a punto de romperse. Los más sabios, aquellos que recuerdan las antiguas historias y las palabras de los profetas, reconocen las señales. Un rumor se extiende entre aquellos que escuchan con atención: el tiempo ha llegado. En este crepúsculo, cada pequeño acontecimiento parece un signo de lo que vendrá. La noche se alarga, la gente se resguarda en sus casas antes de lo usual, y el cielo parece cerrarse sobre ellos. Y aunque las almas aún buscan consuelo en su fe, hay algo en el ambiente que resuena con la advertencia de una sombra que se extiende. Es como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento, esperando la llegada de aquello que las antiguas profecías mencionaron. Este es el crepúsculo de un nuevo tiempo. Los cielos guardan secretos y el aire parece estar cargado de algo invisible, algo que pronto se manifestará. Los corazones se agitan, algunos se preparan, y otros, los menos vigilantes, continúan en la necedad de la ignorancia. Porque el mundo está a punto de cambiar, y nadie sabe aún lo que este cambio traerá consigo. Las páginas de los antiguos textos están llenas de advertencias y misterios, palabras inscritas por aquellos que parecían entender los secretos del tiempo y del destino. En las viejas escrituras, se habla de una figura que vendrá cuando los días sean oscuros y las naciones, confusas. Una figura que muchos llamaron el Anticristo, y cuya presencia traerá una falsa paz, envolviendo al mundo en un velo de ilusiones. Durante siglos, estas profecías permanecieron dormidas, guardadas en templos y pergaminos, leídas solamente por aquellos que buscan respuestas más allá de lo evidente. Pero ahora, esas mismas profecías resuenan con una verdad inquietante. Se dice que en los días previos a su llegada, surgirán señales en el cielo y la tierra se estremecerá. Las alianzas se romperán, y el hombre buscará el poder por encima de la compasión. Los sabios, los guardianes de estos textos, comienzan a susurrar entre ellos, sorprendidos por la exactitud con que los eventos actuales se alinean con las predicciones antiguas. En cada rincón del mundo, personas empiezan a notar que aquello que fue escrito hace milenios se está cumpliendo. Hablan de guerras que no terminan, de pestes y de hambre, de líderes que se levantan y caen como hojas arrastradas por el viento. Pero es algo más, algo que se siente en el espíritu, una voz callada que parece decir: el tiempo se acerca. Y así, los velos se levantan y la profecía se revela. Las palabras de los profetas, que un día parecieron tan lejanas, ahora caen como una lluvia de certeza sobre el mundo, recordándonos que el destino no es un misterio para aquellos que escuchan. En este nuevo amanecer, la humanidad se enfrenta a la dura realidad de su propio futuro, un futuro escrito en la antigua lengua de los profetas y grabado en el corazón de todos los que saben escuchar. El primer signo llegó silencioso, como una advertencia sutil que pasó desapercibida para muchos. Era un temblor ligero, apenas perceptible, pero en lugares donde la tierra nunca había conocido movimiento alguno. Las montañas antiguas crujieron y los mares, en calma desde hacía siglos, comenzaron a encresparse sin razón aparente. Aquellos que observan las señales de la naturaleza entendieron que algo profundo estaba ocurriendo, como si el mundo mismo estuviera despertando de un largo sueño. Después, los cielos se llenaron de extrañas luces y fenómenos. No eran auroras, ni tormentas, eran colores y formas que nadie podía explicar. En las noches, el cielo se volvía casi irreconocible, y la gente, al mirar hacia arriba, sentía un miedo inexplicable. En los pueblos, las cosechas se secaron de repente, y los ríos, antes caudalosos, se redujeron a hilos de agua, como si la misma naturaleza se retirara, dejando un vacío que nadie podía llenar. Las noticias comenzaron a llenarse de relatos perturbadores. En un rincón del mundo,
los mares se retiraban de las costas de manera inesperada, dejando playas desiertas que parecían gritar de silencio. En otro, el aire se tornaba irrespirable, y ciudades enteras se veían cubiertas de una niebla que no se disolvía, incluso bajo el sol. Los líderes del mundo se reunían, sin respuestas, sin certezas. Solo podían observar cómo todo lo conocido comenzaba a desmoronarse poco a poco. Para los fieles, estos eran los primeros signos. Aquellos que recordaban las profecías empezaron a murmurar entre sí, reconociendo en estos acontecimientos el cumplimiento de las palabras de los antiguos. Porque los primeros signos no venían con estruendo, sino con un silencio abrumador que calaba los huesos. Y para quienes entendían, esos signos eran el preludio de algo mucho más grande, algo que estaba por desatarse, como el primer trueno antes de una tormenta que se avecina con toda su furia. De entre las sombras de la incertidumbre, una figura emergió, y con ella, la esperanza pareció renacer entre la gente. Era un hombre de palabras elocuentes y mirada serena, cuya presencia llenaba de calma cualquier lugar al que llegaba. Decía tener respuestas, soluciones a los problemas que afligían al mundo, y hablaba con una seguridad tan absoluta que resultaba imposible no creerle. Su rostro aparecía en todas partes, en las pantallas, en las conversaciones de las calles, y hasta en los susurros de aquellos que buscaban refugio en la oración. Sus discursos estaban llenos de promesas de paz y unidad. Aseguraba que había encontrado la manera de acabar con las divisiones, con la pobreza, con el sufrimiento que parecía consumir a las naciones. Y lo más inquietante de todo era que, de alguna forma, cumplía con lo que decía. Pactos imposibles se cerraban bajo su influencia y antiguos enemigos se abrazaban frente a sus ojos, como si una fuerza irresistible los impulsara a confiar en él. Multitudes acudían a él, fascinadas por su carisma, buscando alivio en su mirada cálida. Gobernantes y líderes lo recibían con honores, y sus palabras se propagaban como un fuego que encendía los corazones de aquellos que habían perdido la esperanza. Sin embargo, algunos, los menos, observaban con inquietud. Porque detrás de cada gesto amable, detrás de cada sonrisa, algo oscuro parecía latir, algo que no se veía, pero que podía sentirse en el aire. Era como si el mundo entero cayera rendido ante sus pies, ciego ante la verdadera naturaleza de aquel que ahora se alzaba como Salvador. Sus seguidores lo aclamaban, lo llamaban el Redentor de estos tiempos caóticos, y lo seguían sin cuestionar. Pero los que miraban más allá, aquellos con ojos atentos y corazones desconfiados, comenzaban a sospechar. En los antiguos textos estaba escrito que el engañador vendría con palabras suaves y promesas grandiosas, y que su poder residiría precisamente en su habilidad para seducir. En medio de la ovación, un puñado de almas veía el abismo que se escondía detrás de esa figura tan perfecta, el eco sutil de un engaño que resonaba en sus palabras como el veneno dulce que se disfraza de medicina. Porque, aunque nadie parecía notarlo, el engañador ya había empezado a tejer su red. Y los que podían sentirlo sabían que lo peor estaba por llegar. El mundo, sin darse cuenta, comenzó a girar al ritmo de su voluntad. Ya no había lugar donde su influencia no se sintiera, ni esfera de la vida que escapara de su control. A su mando, las fronteras parecían desaparecer y las naciones se unían en una sincronía inquietante, como piezas de un rompecabezas que él había diseñado desde el principio. Las tecnologías avanzadas se convertían en herramientas de su poder, y las vidas de millones de personas se enlazaban a sistemas que él manejaba con la destreza de un titiritero. Las redes de comunicación, antes libres y abiertas, ahora respondían solo a su voz. Los mensajes que se transmitían a través de ellas llevaban un mismo tono, un mismo propósito, alabar su obra y mantener la obediencia. Aquellos que alguna vez fueron críticos se silenciaron o desaparecieron misteriosamente. Las ciudades estaban vigiladas por ojos invisibles, cámaras y dispositivos que informaban cada movimiento. La libertad se había convertido en una ilusión, pero pocos se atrevían a notarlo. Las multitudes, encantadas por sus promesas de paz y progreso, entregaban sus vidas sin cuestionar. Se les decía que era por su seguridad, por el bien común, y así, poco a poco, cada aspecto de su existencia quedaba subordinado a una voluntad que, a esas alturas, no podían entender ni desafiar.
Aquellos que se resistían eran etiquetados como enemigos del orden y eran perseguidos con la frialdad de una máquina que no siente, que no duda. Había algo asombroso en la precisión con la que todo funcionaba bajo su mando, como si hubiera previsto cada reacción, cada movimiento de sus seguidores y de sus oponentes. A través de alianzas estratégicas, había consolidado su poder, y el mundo entero se arrodillaba ante él, admirando su grandeza sin comprender el precio que habían pagado por ello. Porque lo que parecía orden y estabilidad, no era más que una fachada. Mientras tanto, en las sombras, algunos aún se reunían en secreto, buscando una manera de resistir. Sabían que el control del engañador iba más allá de lo visible, que se extendía hasta los rincones más profundos de la mente y el alma. Para ellos, la lucha no era solo por la libertad exterior, sino por la última chispa de humanidad que intentaban preservar. Porque sentían que, bajo la superficie de esa aparente paz, se estaba librando una batalla silenciosa, una lucha por el espíritu mismo de la humanidad. Sometida ahora al poder implacable de aquel que se alzaba sobre el mundo con puño de hierro y promesas vacías. En medio de la aparente calma que el engañador había impuesto sobre el mundo, una nueva realidad comenzó a gestarse en silencio. Aquellos que no se dejaron cegar por sus promesas, los que se aferraron a su fe y a sus principios, se convirtieron en blancos de una cacería implacable. Los justos, aquellos que veían más allá del brillo falso que cegaba a tantos, fueron señalados como enemigos del orden, como amenazas a la paz que él proclamaba haber traído. No quedaba lugar seguro para ellos. Las casas de oración, los refugios, incluso las antiguas comunidades, se vieron sacudidas por la presencia de fuerzas que llevaban consigo una crueldad fría, sin compasión. Bajo el mando del engañador, sus seguidores los perseguían con una precisión meticulosa. Las ciudades eran patrulladas, y los caminos, vigilados. Los justos se convertían en sombras, obligados a esconderse, a moverse bajo el amparo de la noche, buscando cualquier rincón donde pudieran encontrar refugio. Pero aunque sus cuerpos eran acosados y sus pasos, rastreados, sus espíritus permanecían firmes. Se reunían en secreto, oraban en silencio, y entre ellos, la chispa de la esperanza seguía viva. Compartían sus historias y se fortalecían mutuamente, conscientes de que la verdadera batalla no era contra la persecución física, sino contra el temor que el engañador intentaba sembrar en sus corazones. Y mientras el mundo celebraba la paz artificial del anticristo, esos pocos, los que no se rindieron, sostenían la llama de la resistencia. Eran como pequeñas luces en medio de una vasta oscuridad, luces que no podían ser apagadas fácilmente. Porque sabían que su lucha era por algo más grande, algo que el engañador jamás podría comprender ni arrebatar. En los rincones más ocultos, en las cavernas y bosques, en sótanos y catacumbas, los justos mantenían la fe. Sus voces, aunque susurradas, resonaban con una fuerza que ningún ejército podía silenciar. Sabían que sus vidas estaban en peligro, pero también sabían que aquello en lo que creían era más fuerte que el miedo, más fuerte que el control. Eran pocos, sí, pero en su convicción residía una verdad poderosa, que no todos podían ser sometidos, que no todos podían ser comprados, y que incluso frente a la sombra más oscura, la luz aún podía prevalecer. La oscuridad parecía haber alcanzado su punto más profundo. Todo el mundo estaba sumido en un silencio tenso, como si el aire mismo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los justos, reunidos en secreto, sabían que el enfrentamiento final era inevitable. No quedaba más opción que enfrentarse al engañador cara a cara, despojados de todo menos de su fe y de su convicción. En un valle remoto, bajo un cielo cargado de nubes oscuras, se encontraron. Los seguidores del engañador, vestidos de negro, avanzaban como una marea imparable, sus rostros inexpresivos, carentes de alma, movidos solo por la voluntad de su maestro. Del otro lado, un grupo más pequeño, pero lleno de una fuerza interior que sus adversarios no podían comprender. Eran hombres y mujeres de todas las edades, unidos por la certeza de que luchaban por algo eterno, por algo que no se podía comprar ni vender. El primer sonido fue un grito, que resonó en el valle y rompió el silencio. Fue como el trueno que antecede a la tormenta, y de pronto, el enfrentamiento comenzó. Los fieles levantaron sus voces en cánticos y oraciones,
mientras el ejército del engañador arremetía contra ellos con una violencia feroz. Cada paso era una lucha, cada instante un desafío, y en el fragor de la batalla, el mundo mismo parecía contener el aliento. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. La oscuridad que rodeaba al engañador comenzó a desvanecerse, y por primera vez, su figura perfecta y engañosa reveló su verdadera naturaleza. Su rostro, antes sereno y magnético, se tornó en una máscara de odio y desesperación. Los justos, a pesar de su cansancio, sintieron en ese momento una fuerza renovada, como si una luz invisible los envolviera, guiándolos en cada paso y protegiéndolos de cada golpe. Las espadas y las palabras se entrelazaron en esa batalla, pero fue la fe lo que finalmente inclinó la balanza. Los cánticos de los justos resonaban más fuerte que el estruendo de las armas, y la luz que emanaba de ellos parecía expandirse, empujando a la sombra hacia atrás, como si el propio cielo respondiera a su clamor. Al final, el engañador, debilitado y despojado de su falso poder, comprendió que no podría vencer a quienes no temían perder todo por defender aquello en lo que creían. Cuando la batalla terminó, el valle estaba en calma nuevamente. Los justos, agotados pero victoriosos, se miraron entre sí, conscientes de que habían enfrentado al mayor de los enemigos y, contra todo pronóstico, habían prevalecido. La sombra había sido derrotada, y el silencio que antes pesaba en el aire ahora era un susurro de paz, una promesa de un nuevo amanecer. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, bañando la tierra con una luz cálida y renovadora. El aire, que antes se sentía denso y cargado, ahora respiraba con una frescura que había sido olvidada. Los justos, reunidos después de la batalla, se sentaron en silencio, cada uno reflexionando sobre lo que había vivido, sobre lo que había perdido y, sobre todo, sobre lo que había ganado. Habían enfrentado el mal y, con su fe como única arma, habían emergido como testigos de algo mucho más grande que ellos mismos. El engañador había sido derrotado, y la oscuridad que alguna vez parecía imparable se había desvanecido, dejando un rastro de quietud. En ese momento, aquellos que habían resistido comprendieron algo profundo: el verdadero poder no estaba en las fuerzas visibles, ni en los grandes ejércitos, sino en el espíritu que se niega a ceder. En el alma que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Con el corazón lleno de gratitud, los justos comenzaron a hablar entre ellos. No sobre la batalla que acababan de librar, sino sobre el despertar que ahora sentían en su interior. Era como si cada uno hubiera descubierto algo nuevo en lo más profundo de su ser, un renacimiento espiritual que les daba una perspectiva más clara y luminosa de la vida. No se trataba solo de haber vencido al mal, sino de haber entendido que la fe y la bondad son las verdaderas anclas del espíritu humano. Al regresar a sus hogares, cada uno llevó consigo este despertar, decidido a ser una luz en el mundo que les rodeaba. Sabían que el camino no siempre sería fácil, que habría momentos de duda y debilidad. Pero también sabían que la sombra que una vez intentó dominar el mundo nunca podría extinguir la luz que ellos llevaban dentro. Porque ahora comprendían que la verdadera batalla se libra cada día, en cada elección y en cada acto de bondad y de verdad. Para el resto del mundo, la historia del engañador se convertiría en una advertencia y una enseñanza, un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas, pero que siempre hay quienes se levantarán para enfrentarlo. Los justos, habiendo despertado a una nueva realidad, sintieron el peso de esta verdad. Conscientes de que la lucha espiritual es eterna, se comprometieron a vivir con los ojos abiertos y el corazón firme, sabiendo que cada uno de ellos tiene el poder de marcar la diferencia. Y así, mientras el sol se alzaba en el cielo, el mundo despertaba a un nuevo día. Un día en el que aquellos que habían visto la oscuridad más profunda ahora caminaban como portadores de una luz que nada ni nadie podría apagar. El llamado estaba claro: ser siempre vigilantes, fortalecer el espíritu, y nunca olvidar que el verdadero poder radica en el amor y la fe que uno lleva en el corazón. Señor, te pedimos que nos des fortaleza para resistir ante las sombras y discernimiento para reconocer la verdad. Que nuestro corazón siempre permanezca firme en tu amor y que nuestra fe sea una luz en medio de cualquier oscuridad. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video con otros para que esta reflexión llegue a más personas.
Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Paz y bendiciones.